Muchas gracias, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos en vivo a través de la pantalla de Telefe en el Gran Rex. Miren lo que es esto, la cantidad de gente que ha venido a ver el gran final de Aliados. ¿Cuánta gente allá arriba? ¿Cómo están? Buenas noches. Miren los que están allí también. Y toda la gente acá, miren, hay globos de Aliados, hay carteles de Aliados. Cris, te amo. Peter, gracias por todo. Tenemos de todo, con vos siempre, Pablito. Están todos, todos acá, los fanáticos de Aliados. Y bueno, por supuesto, también toda la gente que está en su casa y viendo este gran final a través de la pantalla de Telefe. ¿Vieron lo que fue la promo? Es increíble. Estuvimos viendo a Venecia, que es tomada por las fuerzas del mal. ¿Qué pasará? ¿Se la llevarán? ¿Llegará Noah a rescatarla o no la rescatará? ¿Ustedes qué piensan? ¿Va a llegar Noah o no se va a llegar? ¿Va a triunfar la fuerza del mal o los seres de luz? Acá prefieren que sean los seres de luz, pero puede pasar cualquier cosa. Es un final con muchas sorpresas. Yo me metí en el camarín de Cris Morena, intenté sacar un poquito de información, intenté saber un poco algo más de lo que se sabe hasta ahora, pero no me contó nada, así que no sabemos nada. Puede pasar cualquier cosa. ¿Están listos para recibir a las estrellas de Aliados? Un poquito más de energía, un poquito. Los quiero, a ver, a todos de pie, así con mucha fuerza. ¿Están listos para recibir a los chicos de Aliados? El éxito del año, ¿están listos? Ahora los veo con todas las energías, pero van a ir llegando porque hay una alfombra roja especialmente preparada. Y allí la tenemos a la bellísima Natalie Pérez y Joaquín Méndez, que están en la puerta para recibirlos a ellos. Buenas noches. Muchas gracias, Marley. Buenas noches. Estamos acá, no sabés lo que es esto, la energía que brota de las mujeres. Acá estamos y la verdad que la gente está gritando mucho. ¿Está gritando la gente o no? ¡Vamos, vamos! Están esperando a sus ídolos. Ahí hay 3.200 y acá hay otras 3.200. Marley, no sabés lo que es esto. Sí, yo quiero decirle a Natalie que no sabe y a la gente que no sabe que yo soy un ser de luz y tengo el poder de besar, chicas. ¿En serio? ¡Ojo! Y lo quiero probar con Natalie acá, no sé si puedo. Ay, se equivocó. ¿Qué le pasa? ¿Qué es ser de luz? No, acá vos no sos ser de luz. Están por llegar los seres de luz y los aliados. Ah, están por llegar. Yo tengo una ansiedad por ver a estos chicos. Las fanáticas están con unas ganas de ver a sus ídolos, de conocerlos, de ver qué se pusieron hoy para este evento tan lindo. ¿Quién llegará primero, Natalie? No sé. ¿Quién llegará? ¿Quién quiere llegará? que llegue primero? ¿Quién? Peter. Acá hay gente que hincha por cada uno. Me parece que estoy viendo llegar un auto. Permiso, Joaquín, me voy a retirar. Voy a ver quién llega en este auto. Tengo una ansiedad, hay mucha expectativa. ¿Será? Varón, mujer. Las chicas gritan, no saben quién viene, pero los esperan. A ver quiénes llegan, los estoy viendo. Y con ustedes, Peter Lanzani, Jenny y Pablo. Acá llegaron los primeros. Primeros llegaron. Increíble. Hola, Peter. ¿Cómo están? ¡Qué linda! Buenas noches. Bienvenidos a esto que es de ustedes. ¿Cómo estás, Peter? Bien, bien, feliz. Esto la verdad que es impagable. Mira, estar acá en el Rex despidiendo aliados y con toda esta gente bancándonos es increíble. No sabes lo que es adentro. Ya lo sé. Acabo de ver un par de imágenes y estábamos los tres deliberando. Mientras escuchábamos un tema de Miley Cyrus, creo que era deliberando, que no podíamos creer la gente que había en el Rex. Peter, ¿descubriste algún ser de luz en tu vida? Sí, mi familia. Peter ya encontró su ser de luz. Jenny, la primera vez que estás en el Gran Rex, mira tu gigantografía, está por acá. ¿Qué sentís? No lo puedo creer, es un sueño increíble, no sé. No puedo hablar, no sé. ¿Estás, emocionada? Sí, emocionada, ansiosa, contenta, todo mezclado. Bueno, y no sabés lo que te espera adentro. Pablo, ¿cómo estás? La verdad que muy feliz, o sea, volver al Rex para mí, creo que hablo por Peter también, es una gran emoción, es nuestra casa, es donde crecimos artísticamente, donde aprendimos a bailar, a cantar, a hacer un montón de cosas, así que muy feliz. Ya tienen Gran Rex, pero siempre es especial. Siempre es muy especial, siempre. A ver, chicas, ¿qué pasa? Acá están. Esto es emocionante realmente, mirá lo que son estas mujeres. Increíble, esto es increíble. La verdad que muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Muchas gracias. Chicos, nos espera una noche especial. Vamos a mostrar el último capítulo de la primera temporada y va a haber muchas sorpresas. Muchísimas sorpresas, pero no vamos a adelantarlas.
adelantar nada, pero va a estar increíble. Sí, sí, muchas sorpresas, muchas. Bueno, los invito a que pasen. Nosotros vamos a ver con quién está Joaquín. A ver. Natalie, muchas gracias, Natalie. Acá estoy. Chicas, acá estoy con Boy Olmi, Paula Reca y Michelle Noer. ¿Cómo están en esta noche tan especial, muchachos? ¿Cómo están? Súper conmovidos de ver esto que pasa aquí. Súper emocionados de ver lo que hemos construido, lo que hemos trabajado entre todos este año, que genera este amor, esta devoción, esta alegría y sobre todo este desborde. Es precioso ver lo que Aliados ha provocado. Paulita, estás divina. Mirá cómo está Paula, es increíble. Gracias, muchas gracias. Y también tenemos a Michelle. Bien, muy contento de estar acá con todos ustedes. Muy lindo. ¿Cómo grita la gente? ¿Cómo grita la gente? Bueno, les quiero decir que tenemos al embajador del mal, al líder del ejército de las sombras, a Justo. Justo, ¿por qué haces tanto el mal? Bueno, en toda historia hay buenos y malos y para que triunfe el bien tiene que haber mucho mal. Por lo tanto me he hecho cargo parte de esta historia y me encanta interpretar un villano semejante porque como todos saben esto es una lucha entre la oscuridad y la luz y yo he venido a traer la oscuridad. La luz va a triunfar. ¿Ya habías hecho alguna vez de villano, Boy? Sí, más de una vez lo había hecho y me gusta mucho porque los actores nos gusta jugar a cosas que no se parezcan demasiado a lo que se supone que somos, por lo cual para un actor siempre es un desafío componer y transformarse en algo. No nos llaman para ser de nosotros mismos. Por otro lado tenemos a la antítesis de Justo, tenemos a la familia aliada, tenemos a los padres de Caro acá. ¿Cómo se prepararon para hacer este personaje? Un proceso muy lindo, ya ser parte de Aliados, de la vuelta de Cris Morena en la televisión. Fue felicidad pura, mucha alegría, orgullo. Sí, llegar fue fácil porque había una energía que ya estaba armada, que era hermosa y era simplemente disfrutar con los chicos de eso. Muchachos, los tengo que invitar a pasar porque le tengo que dar el pase a Marley. Marley, vamos con vos. Muchas gracias, Joaquín. Acá estamos con muy, pero muy apasionada por este final de Aliados. Está llegando el final de Aliados. Vamos a enterarnos quién es quién también esta noche. Porque viste que hay grandes dudas sobre muchos de los personajes de Aliados. Esta noche se revela el misterio. Presten mucha atención. Ya estamos a minutos. Estamos en vivo. Son las 9:08 más o menos. No sé si está bien mi reloj, pero más o menos estamos ahí en vivo a través de la pantalla de Telefe. ¿Están listos para recibir a la creadora de este gran éxito? Así es, con un muy, pero muy fuerte aplauso y mucho amor, vamos a recibir a la señora Cris Morena. El aplauso para esta mujer que ha creado esta increíble historia y tantas otras. Ha sido parte de la adolescencia, de la niñez y de tantas etapas de tanta gente en la Argentina y en el mundo. Cris Morena, bienvenida. ¿Qué significa para vos este momento estar acá, regresar a la televisión después de tanto tiempo, ver este amor de la gente, ¿no? Mirá lo que es esto. Exploto de emoción. Exploto de amor. Se generó una vez más ese puente invisible entre el público y este escenario chiquitito pero maravilloso. Hoy es chiquitito. Hoy chiquitito, es mucho más grande, estamos, ¿no? En la vida real. En el vivero. Estamos en el vivero chiquitito. Y verlos a todos, allá a Los Ángeles de Cris, a toda la gente maravillosa que está acá y a todos los que están en sus casas y en el mundo. Me han escrito mails y tweets de todos lados. Es que Aliados es un éxito, digamos, no solamente acá en Argentina y a través de la web, sino que en todas partes. Estás muy bien, Cris, estás muy bien. Así la calmamos, pero son muchas emociones para Cris. Son muchas las cosas que están viviendo esta noche. Algo importantísimo. Estamos en la graduación de la luz, se los aseguro. Todos están graduados en luz y esto es una inmensa celebración, inmensa celebración. Es bellísima la energía que se siente esta noche acá y creo que eso es lo que vos buscabas con Aliados. Pero si te parece, vamos a ir a una muy, pero muy pequeña pausa. Tras la pausa, estamos aquí con Cris Morena y con todos los protagonistas de Aliados. Hoy, final de Aliados, en vivo por Telefe desde el Gran Rex. Ya volvemos.
Estamos en vivo desde el Teatro Gran Rex con el final de Aliados. Miren lo que es toda la gente con los brazos levantados cantando el tema de Aliados. Increíble la energía positiva que se está viviendo aquí en el Teatro Gran Rex. Estamos a minutos de vivir el gran final. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Noah? ¿Qué va a pasar con Venecia? ¿Qué va a pasar con esta historia tan apasionante? Aliados, el final. Lo estamos viendo por Telefe y estamos aquí en vivo y ya está llegando todo el elenco. Ya va a estar aquí con nosotros Cris Morena, va a estar Peter Lanzani y por supuesto Oriana Sabatini. Y vamos a estar hablando en segundos nada más. Pero vamos ya mismo a la alfombra roja donde allí están Joaquín Méndez y Natalie Pérez. Adelante. Estamos acá en la alfombra roja, Marley. La verdad que la gente está gritando mucho, no te podemos escuchar, no escuchamos nada directamente, pero bueno, estará llegando un auto, no sabemos cuál. Increíble lo que se está viviendo acá afuera, es emocionante. Ahí están llegando, ¿quiénes serán? No sé quiénes serán. Las chicas gritan por Julián, por Oriana. ¿Quién será? ¿Quién vendrá en esta camioneta? A ver. Ah, ahora sí, ¿Quién quiere que sea? ¿Quién llegó? Ahí se baja ella. Oriana Sabatini, Julián Oriana. Serrano. Tenemos a Eliseo. Julián. Hola, Ori. ¿Cómo están, chicos? Pónganse Tenemos a Maxi, a Mariel, y a Eliseo, Julián y Oriana. Wow. Qué lindos están para esta noche. Está muy lindo, ¿no? Miren, sienten toda esta energía, es todo para ustedes. Todas. Oriana, ¿cómo estás vestida? Medio, una onda griega, puede ser. No sé qué onda es más o menos, pero necesito ver San Martín, un genio. Y Julián, ¿cómo estás vestido vos? ¿Estás bien? Bueno, yo tengo un saco, una remera, pantalones. Escúchame, porque tenemos a la dama y tenemos... Gente, escuche por favor. Tenemos a la dama y al vagabundo. Y quieras o no, vos ganaste este trofeo tan lindo. ¿Cómo te sentís con eso? La verdad me siento muy facha, pero... Te grita por vos, solamente por... No solamente por mí, pero muchísimas gracias a todas las chicas que traen remeras, carteles. A ver, acá Eliseo, Max, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Aliados? ¿Cómo les cambió la vida a ustedes? No te escucho nada, gritan mucho. ¿Qué fue Aliados para ustedes en la vida? ¿Qué les cambió? Todo. Aliados nos cambió la vida. Esto es increíble, no puedo creer estar viviendo esto. Creo que ninguno de nosotros se imaginaba que esto podría ser así. Y nada. Ustedes vinieron del interior a vivir acá para hacer esto, ¿no? Bueno, un gran cambio. Soy de Santiago del Estero, les mando un saludo gigante a todos los de allá. Que ha sido adaptarse, aprender y nada. Mariel, ¿en qué te identificás con Maya, tu personaje que era tan mala? ¿En qué me identifico? Sí. En realidad no en tantas cosas, pero me divierte mucho interpretarla. Me encanta que sea, me gusta el proceso del personaje, cómo está cambiando, es más buena y estoy muy contenta. Chicos, hay 3.200 personas esperándolos adentro, Marley y todos sus compañeros. ¿Quieren entrar? ¿Quieren entrar? Chicos, disfruten. Gracias. Muchas gracias. Disfrútenlo mucho. Vaya para adentro, yo les abro la puerta, venga. Marley. Muchas gracias, Natalie. Aquí estamos dentro del teatro con todos los chicos muy, pero muy expectantes, esperando el gran final. Y vamos a recibir nuevamente con un fuerte aplauso a Cris Morena. Y ya está, creo, Peter Lanzani ahí. Está llegando. Está ahí, está llegando. Ya está llegando Peter Lanzani. ¿Está Oriana Peter por Sabatini. ahí, chica? ¿Gabriel, lo vieron? ¿O chicos? Ya están, ahí ya están llegando. ¿Nos sentamos? Bueno, ¿por qué vivero? ¿Por qué le pusieron un vivero al bar? Acá está, perdón. Bueno. Peter llegó. ¿Cómo estás, Peter? ¿Cómo están? ¿Bien? No se escucha nada, más fuerte. Quedamos sordos. Es expresiva la gente. Si les parece, nos sentamos acá en el living que nos arman. Justamente le estaba preguntando a Cris por qué el vivero, ¿no? ¿Por qué la idea del vivero? ¿Cómo fue, Cris, esta idea de comenzar con el vivero? Todos los chicos lo saben, pero lo quiero contar. Sí. Nosotros le llamábamos al lugar de reunión de los seres de luz Vivero Bar. Entonces queríamos ponerle un nombre y nos pasamos escribiendo listas y listas de nombres. No salía ninguno y ninguno nos gustaba. Ay, está por entrar Oriana. ¿Querés entrar? Vení, que pase Oriana Dale, Sabatini. Oriana. Que venga, un aplauso. Bellísima también ella. Qué hermosa, bueno, ya nos hemos visto Ya nos vimos, antes. sí. Estoy haciendo, bueno, nos contaba. Bueno, Cris. termino de contar. Sí.
en un momento una persona muy querida mía me acerca un papelito y me dice, Vive Ro. No necesitas ponerle nombre, porque ya tuvo nombre siempre. Vive Ro. Por eso se llama Vivero. Fue como una señal, digamos. Es una gran señal que me mandaba desde donde estés, amor. ¿Y qué significa para vos aliados? Ya está toda la gente... Para mí, aliados es un camino de transformación. Es mi propio camino de transformación y es la posibilidad que tenemos todos ustedes, todos, en el lugar donde estén, pase lo que pase, de poder decir, me levanto y salgo adelante. Y pase lo que pase, ¿no? Las causas, lo que te suceda, está en uno elegir poder salir. Y sobre todo si en esa grieta se mete un aliado y te da una mano. Totalmente. Yo leía en tu Twitter que vos ponías transmutar el dolor en amor. Y creo que eso es básicamente lo que está pasando y lo que sucedió con Aliados, ¿no? Es la alquimia, es transmutar, es cambiar el plomo en oro. Totalmente. Es lo mismo, el dolor en amor. Bueno, Peter, una responsabilidad enorme, ¿no? Hacer esta historia junto a Chris No, responsabilidad no, es felicidad. Felicidad que haya vuelto a confiar en mí. Para mí es un placer y la verdad que la historia... Es una historia muy importante, muy fuerte, cuenta la historia de unos chicos que están completamente perdidos y siempre tenés un ser de luz que te salve, ¿no? Totalmente. Y está bueno poder mostrar las cosas que pasan en la realidad y creo que todos ustedes fueron entendiendo el mensaje, ¿no? Por eso están acá. Hay muchos temas que vos tocás en Aliados que es muy importante que los hayas tocado, como la anorexia, que lo sufre un poco el personaje de Oriana, el bullying y tantas problemáticas de los adolescentes que está bueno que se traten en el prime time de la televisión argentina, ¿no? Oriana, ¿cómo fue para vos? Porque vos también hacías un personaje comprometido, ¿no? Bueno, para mí, primero que nada, fue un honor empezar esta carrera, ojalá, con Cris Morena en las manos de ella. Mis papás la conocen, están más que felices de que empiece con ella y nosotros es mucho más que un programa de televisión, como que fuimos aprendiendo de nuestros personajes, de las historias de los demás, de los soft, de todo lo que se cuenta y es la verdad que un honor poder representar gente normal que en realidad se ve todos los días. Tan hermosa aparte, ¿no? Y con esa voz, yo la conozco así de chiquitita con Catherine Fulop, es increíble que se transforma, hermosa, ¿eh? Pero bueno, si me esperan un segundito, porque nos tenemos que encontrar con Natalie Pérez, que está en la puerta, en la alfombra roja, con más actores de Aliados. Adelante, Natalie. Hola, Marlene. Estamos acá. Ya no sabes la emoción que hay acá afuera, cómo se vive todo. Estoy con Ana, con Tommy, con Noemí, con Manuela. Cuéntenme, ¿tenían esta expectativa para esta noche? Miren la cantidad de gente que... La expectativa de plena emoción para compartir con todos los fans, con todas estas chicas y disfrutar este último capítulo de la temporada. Decime la pregunta. ¿Estás feliz de estar acá? ¿Estás acá? Por supuesto. Sí, muy feliz. Manu, ¿están divinas? Muchas gracias, ¿no? Muy contenta de cerrar este ciclo que fue tan bello, con estos personajes tan interesantes. Es una locura la cantidad de gente que hay acá. Estoy impresionada. Está llegando otro. Joaquín, ¿dónde estás? ¿Con quién estás en este momento? A ver. Natalie, estoy por acá. Natalie, estoy por acá. Estoy por acá y está llegando un auto, ¿eh? Está a punto de llegar un auto. No sé quiénes serán. Gente, ¿serán seres de luz? ¿Serán aliados? ¿Quiénes serán? Ay, Natalie. No sé. Ahí está. Con ustedes, Nicolás Franchella, Lola Morán, Agustín Bernasconi. Tenemos a Caro y a Joaquín. Por favor, vengan para acá. Hola, Lola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están en esta noche tan especial, chicos? ¿Cómo están? ¡Wow! ¡Cuánta euforia! ¡Cuánta energía! Mucha adrenalina, tengo mucha adrenalina. Claro, ¿cómo estás? Tu primer gran... Ansiosa, emocionada, muy feliz. Muy feliz. Joaquito también, el macho. Re emocionado, llega. Agus, ¿cómo estás? La verdad que la energía que se vive acá es increíble. Nico, el más grande de todos. Nico, escúchame. ¿Qué es ser un aliado? Un aliado, fidelidad, amor y básicamente blanquearle ese camino oscuro que está pasando una persona en una situación diferente de la vida, más o menos eso. Y brindar mucho amor y seguridad en el otro. ¿Y qué es Cris Morena para vos? Cris Morena, bueno, obviamente va a quedar en una de las primeras personas que me acompañó en mi primera etapa. Es una persona enorme, con muchos valores, fuerza, todo, completa.
Y Lola también, Cris Morena, para vos es algo muy especial, ¿o no? Cris Morena es mi infancia, básicamente. Yo acá en el Gran Rex vine a ver todas sus cosas y ahora estoy acá, pero del otro lado es un sueño para mí. Y también para Agustín, que es un chico del interior, venir acá, encontrarte con toda esta gente. ¿Qué pasó? Sí, la verdad que del pueblo pasar a esto, lleno de gente. Bueno, ya que estamos, le quería mandar un saludo a mi pueblo y bueno, esto es increíble. Sí, la gente grita mucho por Agustín y también por Joaquín. Es un chico muy fachero, ¿no? Son una genia, la verdad que venir a hacer apoyo acá es maravilloso. Claro, ¿cómo te preparaste para venir hoy acá? No sé, no dormí en toda la noche. Es increíble, esto es único. Voy a decir que ahora tienen que entrar porque Marley me está esperando adentro, así que tienen que entrar por acá. Marley, vamos con vos. Muchas gracias, Joaquín, y aquí estamos en vivo. Final de Aliados, ¿lo quieren ver? ¿Están listos para ver el gran final de Aliados? Hasta aquí llegamos con la previa de Aliados, nos encontramos en segundos, ¿eh? Cierran ventanas, cruzan portales. Yo te apuesto este. A ver vos. A ver, dale. Vale, con ese reloj como en la mitad de los peones. Si tanta culpa te da, ¿qué haces acá, Fermín? Porque vos pregonás el socialismo, pero amás el capital. Si yo soy capitalista, vos sos honrado. Qué cobarde que sos. Otra vez, la defensa india del rey. El ataque de los 4 peones. Todavía no aprendiste a desarmar la jugada, así que sí, la voy a seguir haciendo. ¿No te aburre jugar siempre igual? ¿No te gustan los desafíos? Amanda, ¿pasa algo? El señor Germán. ¿Qué pasa con papá? Lo mataron. Seguís jugando como un cobarde. Puedo oler la manera en que movés tus peones. Por eso me daba cuenta que estabas cerca. El ataque de los 4 peones. Fermín, hermano. ¿No aprendiste nada de ajedrez? Solo doy las batallas necesarias. Claro. Mirá qué curiosa es la vida. O la muerte, en tu caso. Antes peleamos por nuestro padre. Después por mi mujer. Y ahora por mi hijo. Nuestro padre, tu mujer. Pero mi hijo. Así es nuestra relación, hermano. Una eterna partida de ajedrez. Solo que esta vez el tablero sobre el que jugamos es Noah. No me pidas que finja ser un cheto si soy cabeza y me queda bien esto. No me pidas que no sienta tu calor si solo me calienta ser tu amor. Me gusta tu fachada de nena enojada porque siento que de adentro te dan las corazonadas. Quiero romper con todo lo que es falso, basurero de mentiras y engaños. Llenarte de besos con las ganas de un potro desnudo que te ama y te ama. Quiero tenerte para cosas buenas, quiero tenerte para cosas malas, quiero tenerte para cosas. Primero te bajaste esa mesada, querido, porque esa mesada es italiana. ¿Dónde está la mucama? Lady Franco. Ok. Mira, yo no los voy a amenazar para que se vayan de mi casa. Yo directamente voy a llamar a la policía para que se vayan de mi casa. Porque yo no voy a... Sí, no, vení. Fuera. Vaya.
Vaya. ¿Y el karaoke para cuándo? ¿Cómo? No, ya voy para allá, ya voy. ¡Noah! 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 ¿Qué tiene? Está bien, solo está dormido. Igual no puedo identificar si sufrió un desmayo o lo durmieron, no sé. Noah. Ey, Noah. Noah. ¿Dónde estoy? Tranquilo. Estás en la calle donde estabas hablando con tu papá. ¿Qué pasó? No sé. Vámonos ya de acá. Vamos, vamos. ¿Todo este tiempo lo tuvieron acá? Pensamos que era el lugar más indicado, donde jamás lo buscarían. Disculpa, tengo que atender. Ah, te felicito. Todos lograron su misión. Ahora, señor, ahora es el momento de resolver la tuya. ¿Cómo se supone que tengo que resolver mi misión con Joaquín? Joaquín accedió a un secreto muy importante para Justo. Por eso él lo mató. Todo gira en torno a ese secreto. Vos fuiste teniendo algunos recuerdos de Joaquín, ¿no es así? Sí. Bien. Sí, varios, pero ese no lo tuve. Esa información está en él. Cuando él murió, vos, su alma, se separó de él. Y nosotros mantuvimos su cuerpo con vida hasta ahora. Lo vamos a desconectar, Ian. ¿Por qué? Porque es el momento de decidir. ¿Querés volver a tu vida humana dejando atrás todo esto? ¿O si dejamos seguir a Joaquín? Y vos, seguís adelante. ¿Tengo que decidir entre ser Ian o Joaquín? Sí. ¿Vos viste a la madre de tu chica? ¿Viste el futuro que te espera? No pasa nada. Porque seguro un ser de luz lo va a impedir, ¿eh? Ay, es verdad. Ojo. Es verdad. Ay, son tan iluminados, tan sabiondos. Qué geniales que son. Misiones nos dicen, ¿verdad? Tómatela. Misiones. ¿Quién sos, flaco? ¿De dónde viniste? Sí, además son re nerds todos. Igual, el más freak de todos es Gopal. Y Manuelita, y claro. Posta. ¿Y tu ser de luz? ¿Dónde está? Yo soy el ser de luz de azul. Me llamo Luz. ¿Me estás jodiendo? No. Yo soy un ser de luz incorpóreo. Convivo en la conciencia de azul. Y desde que llegué que habito en ella. ¿Para esto vinimos? Extraño nuestras partidas de ajedrez. Fermín, ¿sabés que nunca encontré un rival como vos? Nuestra última partida terminó en jaque mate, ¿no? Qué conflicto más particular el nuestro, ¿no? Vos no me podés matar a mí por tus principios. Pero yo no te puedo matar a vos porque estás muerto. ¿Cómo se resuelve eso? Decime. No todos los conflictos se resuelven matando. ¿Vos te crees que estás ganando esta guerra? Me alejaste de mi mujer. Lo diste vuelta a mi hijo. Pero la ventaja la llevo yo. Porque yo conozco muy bien tu juego. Yo sé cómo movés tus fichas. En cambio, vos no conocés mi juego. ¿Qué pasó, Justo? Alguien te traicionó y le reveló tus secretos a Joaquín. La única persona que me traicionó en la vida fuiste vos, Fermín. Señores, Amanda, vos ya lo sabés. Me caso con Elena. ¡Ey! ¿Qué festejamos? Nuestro casamiento. Y lo acabo de anunciar. No, así, sin mí. Y bueno, era mi sorpresa. Fermín.
¡Volvió! Hola a todos. Hermano. Este atorrante es el paria que anda recorriendo el mundo, haciendo búsqueda espiritual por la India a costa de mi sudor y de mi bolsillo. Te bañaste después del viaje, supongo. Claro. Ahora olés a rico arrepentido. Esta es Elena, mi futura mujer, Fermín. Hola, hermosa. Ya hicimos de Elena nuestro botín de guerra. No hagamos lo mismo con Noah. Elena eligió. Noah todavía no tuvo la posibilidad de hacerlo. No depende de nosotros. Fermín, vos sabés que lo que va a venir va a ser sangriento. Noah tenía que quedar afuera. Noah es parte de esto, lo queramos o no. Sentate y jugá. No. ¿Está mejor? Che, qué garrón todo esto que pasó, no lo puedo creer. Pero sabés que podés contar conmigo para lo que sea. ¿Cómo ¿sabes? me encontraron? Cobo, el perro. Debbie lo mandó y viste que el perro es un crack. Encuentra lo que sea. Pero estaba solo. ¿Pasó algo con tu viejo? ¿No te das cuenta que todo esto es muy raro, no, Matías? ¿Te das cuenta? Te llamo Matías y no lo sos. Con razón estuviste tan raro, tan aparato todo este tiempo. Te enamoraste de Emma. ¿Qué pasó con Matías? Soy y no soy Matías. Estoy en su cuerpo, sí, claro. ¿Para qué? ¿Lo querés cambiar a él? Yo escuché muy bien que tu misión es Franco. ¿Por qué, Matías? ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Pregúntale a Franco. Mira, no, cuando yo me vaya, Matías va a seguir con su vida, seguro. Y puede ser que sea raro, pero seguramente él casi ni iba a notar que fue todo lo que pasó todo este tiempo. Y la verdad que te pido 1000 disculpas si fingí ser tu amigo. Pero bueno, lo tenía que hacer. Pero también te aclaro que por cada momento que compartí con vos, aprendí a quererte. Mucho. Amigo. La amistad humana es muy noble. Y con vos aprendí lo que es tener un amigo. Ok. Muy lindo todo, ¿sí? Pero dame a Matías. Sí, dámelo, dale. Ya está, freak. Quiero a mi amigo. A pesar de todo, yo aprecio este Matías. ¿Y Noah? ¿Todo bien? No sé. Está con Elena. No me gusta nada. No recuerda haberse encontrado con Justo. Tranquilos. Cálmense. Tomen asiento. Todo es muy confuso. No sé si fue real, si fue un sueño o no. No sé, es raro. A ver, ¿qué fue lo que te pareció un sueño? Hijo, por favor, contame. Me pareció haber visto a Fermín. Ya sé, es una locura, es imposible, por eso olvídate. Es un sueño, fue un sueño lo que pasó. Le voy a decir a Emma que no lo saque a Tomás y voy a tratar de ubicar a tu padre. Ok. Te preparo algo de comer. Si no fue un ataque, es un desmayo. Te tiene que ver un médico. Te amo, hijo. ¿Él es de los buenos, entonces? No entiendo, casi mata a alguien, Ian. No lo iba a matar. Nos estaba cuidando. Entonces el video que vio Manuel... Era verdad. Damon es un especialista en seres no corpóreos. Y vino acá porque tiene que decirles algo. Cada uno de ustedes ha completado su misión. Los seres humanos han sido transformados. Y ahora
y Ana está por resolver la suya. Entonces, Entonces, ¿qué hacemos acá todavía? Nosotros queremos tener la respuesta. Sí. Le saqué foto de tus revelaciones. Necesitamos interpretar todo lo que habías puesto ahí. Las estudiamos y tenemos algunas teorías. ¿Quiénes tienen? La gente para la que trabajo. Fermín. ¿Y quién es Fermín? No puede ser. Hay varias partidas de ajedrez que ya sucedieron y anticiparon algunos hechos. Ya sabemos qué significa Parallax, el faro del fin del mundo y zapatos de payaso. ¿Y qué saben de las restantes? Las que más nos llamaron la atención son la sirena estridente, el país de los feacios, la matanza de los pretendientes, la peste y la cólera, aliados de los troyanos y combate de los dioses. ¿Pero qué es todo esto? No sabemos qué significa cada revelación en sí, pero todas en conjunto hacen una clara referencia a la Ilíada y la Odisea. ¿Y eso qué es? Son dos libros. La Ilíada cuenta la expedición de los griegos a Troya, a una guerra para recuperar a una mujer que se llamaba Helena. Y la Odisea cuenta el regreso de los griegos de esa guerra. Un regreso que duró más de 10 años. ¿Y entonces? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que quizás estén aquí para quedarse. Volver a casa tal vez lleve un tiempo. Justo, ¿dónde te metiste? Estoy acá. No me grites. Me duele la cabeza, tengo migraña. Noah. Apareció desmayado. Lo citaste para hablar con él. Esta chica, Venecia, te vio. ¿Qué pasó después? ¿Qué está pasando, Justo? Sí, hablé con él. Pero 2 palabras, después me tuve que ir. ¿Cómo desmayado? ¿Le pasó algo? No tiene nada. A lo mejor es uno de esos ataques de pánico que él tiene. ¿Y si fue la gente que lo atacó en el canal? Algo le hubieran hecho. Elena, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no viniste a hablar conmigo? Porque no voy a divorciarme de vos, Elena. Te cité, sí, pero me arrepentí. Yo no puedo hacer esto. Tenemos que hacer esto, Justo. No podemos seguir sufriendo. Es muy fácil hacer sufrir a un hombre enamorado. Yo te amo. Troya fue destruida por una Helena. Y yo por vos destruiría 20 Troyas. No voy a perderte, Helena. Y menos por el fantasma de mi hermano. ¿Discutiste otra vez con Justo? Sí. Por la tabacalera. No podemos seguir esclavizando gente, aprovechándonos de mano de obra barata para seguir fabricando cáncer. No puedo ser cómplice de eso. ¿Y vos? Yo no sé qué voy a hacer. Está claro lo que vas a hacer. Fermín, tenemos que frenar esto. ¿Mi pelea con Justo? ¿O lo nuestro? Es que no hay nuestro, ni lo va a haber. No lo podemos evitar. Fue imposible contener el amor que había entre tu madre y yo. Lo intentamos, pero el amor es sinuoso. Para nada lineal, ya lo sabrás. No fue fácil. A pesar de las diferencias irreconciliables que teníamos con Justo, yo lo amaba. Sí, estoy acá. Fermín, yo te vi morir. Él te mató. Sí, lo sé. Pero a esta altura de los acontecimientos me imagino que estarás más abierto a aceptar otras realidades. ¿No es así? No me pides que acepte esas otras realidades. Mi cuerpo murió.
Fue un traje que ya no uso. Cada vez que te veo, Noah, no puedo dejar de pensar en cuánto me hubiera gustado darte un abrazo cuando estaba vivo. Puedo. Los de tu equipo, los blancos, se están cambiando. Están en el galpón, ya van a venir. ¿Qué? ¿Enloqueciste? Vamos a dirimir esta cuestión como vos y yo sabemos. Vamos a jugar esto en una partida de ajedrez. Pero en uno especial. No puedes utilizar a la gente para esto. Y vos no te podés prestar a esto. No, yo sé que vos tenés celos de mi reina, ¿eh? Pero ella es mi mujer y es mía, Fermín. Está donde tiene que estar. Cuando tu abuelo murió, tuvimos que decidir qué hacer con la tabacalera. Nunca nos habíamos puesto de acuerdo. ¿Por qué nos íbamos a poner de acuerdo entonces? Sí, ya sé. Ya sé, vos querías convertir el campo para producir alimento y justo querías seguir con la tabacalera. Me lo contó mamá. Exacto. Bueno, un día me citó para dirimir nuestras diferencias. Fermín, ¿qué pasa? No seas cobarde, vamos a jugar. Si vos ganás, podés hacer con la tabacalera de papá la granjita hippie esa que querés. Pero si gano yo, me dejás continuar con el imperio que papá creó. Y me permitís que él siga vivo en nosotros, transmitiendo su legado a sus herederos. Y vos estabas tan ansioso por heredarlo que apresuraste el trámite, ¿no? ¿De qué me estás acusando? ¡No! ¡Mira acá, hija de puta! ¡Maricón! ¿Cómo decís que sos mi hermano traidor? Mi hermano ya no estaba ahí. Ya no era él. Siempre habíamos tenido una relación de amor-odio, de competencia. Pero ese día supe que había perdido a mi hermano. Mamá lo recuerda al revés. Que vos fuiste el que cambió. Tu madre se sorprenderá el día que registre cuántas cosas no recuerda. O recuerda mal. ¿Qué quieres decir con eso? Ahora no importa. Importa lo que pasa. Esta historia es una partida de ajedrez. Negras contra blancas. Una fuerza mueve negras, la otra blancas. ¿Y nosotros somos las piezas? Son el campo de batalla. Son el tablero, Noah. Esta guerra se dan ustedes. Buenas. Ah, bueno. Hola. Pasa, pasa. Hola. Permiso. Epa. Qué lindo te quedó esto, Nati, ¿eh? Está buenísimo. Nati dice cara rota. ¿A qué vino? No sé, me dijo que quería vernos a las dos, pero no me dijo por qué. Quiero reconocer a Maya. Cada persona es el tablero de ajedrez sobre el que se despliegan ambas fuerzas, el bien y el mal. Mira, vine porque no paras de llamarme. Yo tengo un marido, tengo una familia. Y no quiero que me la arruines por un capricho tuyo. Pará de molestarme, ¿ok? Te llamé por tu hijo. ¿Qué pasa con Matías? Quiero que veas algo. Mira. El que está con Matías es Franco. Otro de tus hijos. Uno de los que abandonaste. ¿Por qué me haces esto? Matías y Franco son amigos. Son dos hermanos que están juntos sin saberlo. Esto les robaste. Cada día, sus almas son tironeadas por esas fuerzas. Cada día es una batalla. Sus almas son ese territorio que ambas fuerzas se disputan. Sé que quieren lo mejor para mí, pero esta vez yo voy a elegir lo que quiero para mí. ¿Tenés conflicto con tu identidad sexual, Manuel? No, no tengo ningún conflicto. Quería decirles que cuando termine el colegio no voy a estudiar Derecho. Si no pueden recuperar la plata que ya pagaron por adelantado, voy a trabajar para devolvérselas. No. Quédense tranquilos. Pero no voy a estudiar Derecho. Quiero ser músico. Me voy a dedicar a la música. El ajedrez simboliza una guerra y se gana aniquilando al enemigo. Bueno, los cité acá porque quiero comunicarles algo. Perdón, pará. O sea, si vos me vas a venir a contar que lo que querés es casarte con el novio delincuente ese que tenés para conseguir la emancipación, desde ya te lo digo, mírame.
No. Y no porque no quiero que cometas mis errores. Yo te quiero cuidar. No voy a hacer eso. Ah. Quiero dar marcha atrás con el pedido de emancipación. No me interesa. ¿Eh? Pará, vos no das puntadas sin hilo. ¿Qué? La decisión que tomé es otra. ¿Sí? Tu contrato, Paul, termina acá. Hoy mismo. Quiero que mi madre desde hoy maneje todo lo relacionado con mi carrera. ¿Ella? No entiendo qué es lo que ¿No estás haciendo. entendés? No. Yo soy tu aliado, Azul. Yo no soy tu enemigo, ¿eh? No entiendo por qué me haces esto. Basta, Paul, basta. Basta. No te hagas la víctima. Jugaste con dos nenas, con Maya y conmigo, cuando teníamos apenas 16 años. Para aprovecharte de nosotras, además. Sos una basura. Te quiero fuera de mi vida, Paul. ¿Y quién te va a cuidar de eso? Nadie. Pero lo vamos a resolver en familia. Espero que vos también lo quieras fuera de tu vida. Sobre todo, fuera de tu cama. No me expliques, no hace falta. Vos y yo no tenemos nada que ver. Defensa, ataque. Todo se da en ustedes. Deben saber que lo que está en juego no son las piezas del ajedrez, sino el tablero, sus almas. Ese es el territorio en el que se da la guerra. Si ustedes son los buenos, ¿quiénes son los malos entonces? Noah. ¿Con quién hablabas? Solo. Hablaba solo. Identifícate. ¿Quién sos? ¿Azul o Luz? Soy Luz. Llévame a tu cuarto. Ahora. No. Yo amo a Azul. No me acostaría con un parásito. Ni mamado. ¡Ay, sos un tarado! Soy yo. ¿Azul? Ya sabía. Era una jodita igual. ¿Así que mamás? Sí. Vengo con el moño y todo. Estoy entregado. No, hablando en serio. Fue muy loco lo que te pasó. Kiki, ¿dónde estabas poseída? Con razón estabas tan loquita, ¿no? Era eso. No. Pero hablando en serio, fue raro. Al principio fue inquietante. Era como tener a tu propia voz contradiciéndote todo. Fue muy fuerte. Ella era muy caprichosa, orgullosa. ¿Esa no eras vos? No me contradigas. Ok. Pero sentí que algo cambió adentro mío. Fue increíble. ¿Lo que sentís por mí cambió? Claro. Al principio me gustabas mucho. ¿Y ahora? Muchísimo. Sos la primera persona que me miró. Que me aceptó por lo que soy. Con mis miserias, con mis miedos. Valía la pena. O sea, ¿alguna vez te viste? Estás buenísima lo que haces. A ver, decime algo lindo. Sé muy grasa, por favor. Muy grasa. Mi corazón por siempre va a ser tuyo. Te maté. Mirá vos. ¿Vamos a mi pieza? ¿Ya está? Yo siempre te volvería a elegir, Azul. En serio. Todo se trata de quién domina el tablero de tu alma. Cuando avanzan las blancas, la luz, todo se ilumina. Hola. ¿Qué querés, Manuelita? Bueno, viste, no tuvimos mucho tiempo para hablar de lo que pasó. Es que, Maya, vos sos muy escéptica. O muy agnóstica, no sé. Pero yo creo que voy a poder ayudarte a que entiendas lo que pasó. Lo de los seres de luz está bueno. Somos elegidos. Al reparto de cerebro llegaste tarde.
Manuelita, ¿te acordás de esto? ¿De verdad? ¿Por qué no? Yo no entiendo. Vienen a ayudarnos a trascender el ego. Aceptar y liberar. Realizar el ser. ¿Entendés? ¿Qué te pasó? Perdóname. Perdón. Escúchame, sí, yo te odiaba porque vos la amabas a Azul, ¿entendés? Y no sé, así de miserable era. Yo me la agarré con vos, pero el problema era yo, ¿entendés? Por favor, necesito que me perdones. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Por favor. Ay, por favor. Igual entiendo si no lo querés hacer. Maya, claro que te voy a perdonar. Y gracias por esto, en serio. Vas a trascender tu ego. ¿Ves? ¿Por qué me tentas, Manuel? ¿Por qué me tentas? Cuando las blancas mueven bien sus piezas, todo se transforma. Y cada movimiento es fluido y lleva a la gloria. Dale, pregunta lo que quieras. No, ¿qué decís? Nada. Ahí abajo. ¿Y hablas con todos los animales? Y sí, hasta con vos hablo. Ah, sos re graciosa, ¿eh? ¡Cobu, vení, Cobu! ¡Ataque! Ah, mira. Parece que ahora Cobu es mi aliado, ¿eh? Muy feo lo tuyo, pero muy feo. Vení. Olvídate, nunca va a pasar. Hola. Mejor los dejo solos. No, quédate. Valentín, necesito hablar con vos. Los dejo solos. Vine a decirte por qué te abandoné a vos y a Joaquín no. ¿Estás preparado para saberlo? Esto no puede estar pasando. Me enamoro de una chica y resulta ser que es de otro planeta. Solo así podía ocurrir un milagro. No te subestimes. No, todo lo contrario. Yo siempre supe que no había mujer capaz en esta tierra de hacerme perder la cabeza. Yo soy de otro planeta. Lo nuestro es imposible. Lo mío también era imposible. Me cambiaste. Solo porque era posible. En serio, Noah, vos y yo no podemos estar juntos. Es imposible. Me enamorás y me vas a dejar. Tenés herramientas para superar eso. No quiero. A ver, Emma, es complejo de explicar, pero yo no soy yo. Yo no soy el Matías que vos conociste, entendelo, por favor. Y aunque lo nuestro sea imposible, porque lo es, yo te voy a seguir amando, entendelo. Deja de versearme enfrente de mi hijo. Por lo menos tenés la dignidad de decirme la verdad, ¿crees? ¿Crees que te diga la verdad? Sí. ¿Eso crees? Sí. Yo te amo, Emma. Esa es la verdad. A vos y a Tomás. ¿Vos escuchás este chanta? Es un chanta. Se levanta la madre de mi hijo, se quiere apropiar de mi hijo. Encima de otro planeta. ¿Quién quiere hacer chapa con su... celoso? ¿Qué celoso? ¿Qué celoso? No, decirle que es imposible. Escuchame una cosita, Alf. Esto de acá es imposible, Vos no vas a elegir mi pareja, disculpa. Escúchame, vos y él no van a estar juntos nunca. Andá, Melma, dale, anda, volvé. Vamos, dale. Va, dale, rajá. Este chico no es Matías. No podés estar con él. Y vos, enano maldito, vos sos mi hijo. Por más que mamá quiera tener otros novios, vos sos mi hijo, ¿ok? ¿Qué sos vos? Tommy, sos mi hijo. Cuando las blancas hacen jaque, no hay nada que hacer. Lo iluminan todo. Bueno, él es Ian. Va a estar a cargo de la misión. Brevemente a cargo. Eso queremos todos, ¿no?
¿Vos? ¿Qué pasó? Les tengo que hablar sobre mi misión. Para poder resolverla tengo que tomar una decisión. Tengo que decidir si seguir de esta forma siendo Ian o si volver a ser Joaquín. Si volver a su cuerpo, volver a ser un ser humano. Bueno, metele. Digo, es un poco complejo que todos te miremos de manera diferente. Me parece perfecto unificar, ¿no? Sí, pero si seguís así, ¿qué pasa? Lo desconectan a Joaquín y muere. El cuerpo. Su alma sos vos, ¿o no? No, si yo no vuelvo a ser él, Joaquín deja de existir. ¿Y tomaste una decisión? Sí, por eso lo llamé. Para despedirme. Voy a volver a ser Joaquín. En el ajedrez se trata de proteger al rey. Pero hay veces en que el propio rey debe salir a dar sus batallas. Y allá va. Hola, yo soy Fermín. Creo que ya me conocen. Falta Venecia, ¿no? Tuvo que salir. Noah necesitaba algo. ¿Decidiste qué hacer? Volver a ser Joaquín. Pero antes quiero saber algo. Todos queremos saber qué son los Morks. Así como ustedes son enviados de la luz, la oscuridad tiene sus propios aliados. Los llamamos Morks. Esas son las verdaderas fuerzas que mueven las fichas. Los guerreros de la luz y los Morks. Los humanos son el campo de batalla. Los Morks son energías densas, pesadas, que vienen de las profundidades y se les pegan como parásitos. Muéstrales eso. ¿Ven ese cambio de actitud? Un padre le pega a un hijo. Esa mujer que se lleva a ese chico. A esa mujer yo la vi. En algún lado la vi. Puede ser. Miren a esos dos hombres pegarse. ¿Pero esto qué tiene que ver con los Morks? La filmación no deja ver lo que realmente ocurrió ahí. No se puede ver la intervención de los Morks. Los Morks son las fichas negras del tablero. Lo negro no es el color, sino la ausencia de luz. Son oscuros, sórdidos, silenciosos. Son imperceptibles, sagaces e inquietantes. Oscurecen todo a su paso. Son lo tenebroso. Son fuerzas muy sombrías. No se apoderan de los humanos, sino que sacan lo peor de ellos. ¿Y los cambian como si fueran robots? No. Así como ustedes influyen positivamente en los humanos, los Morks hacen lo opuesto. Estas fuerzas pueden estar en todos lados. ¿Qué pasa? Tranquila. Todavía no me arrepentí, ¿eh? Llegó el día. ¿Tu mamá? Ahora viene. ¿Querés tomar un café? Dale, dale. Se pegan a los humanos por las grietas de su ser. Entran y los oscurecen peligrosamente, potenciando sus miserias, sus maldades. ¿Qué pasa? Te traje un té con limón, te escuché algo ronco, le puse un poquito de miel. Tomar, mi amor, por favor. Sí, sí. Tomar. Gracias. No. Tómalo. Vamos a hablar de tu decisión de dedicarte a la música. Quiero darte algunas estadísticas para que veas que como hobby está muy bien. Pero como oficio es para morirse de hambre. Toma, mi amor.
Llegan pocos, muy pocos. ¿Querés ser profesor en una escuela secundaria? Horrible. Estas fuerzas sombrías disparan lo peor de cada una de sus víctimas. Por eso son peligrosas. Te dejé porque me estaban persiguiendo. Yo corría peligro, Valentín, y quería salvarte. Como te dije muchas veces, si te quedabas conmigo te iban a matar. Una familia aliada iba a rescatarte de ese orfanato, pero algo pasó y nunca llegaron, Valentín. ¿Qué hiciste? Vengo a reclamar lo que me pertenece. Los Morgs son el jugador y los humanos las fichas. Ellos mueven y manipulan las fichas, usándolos como soldados en su guerra. Ya voy, Azul. Estoy esperando algo. Es una sorpresa. Ah, no sé. Si te digo, deja de ser sorpresa. Dale, levantame. Franco Alfaro, no te muevas, levanta las manos. Tranquilo, no hice nada. Tengo una orden de arresto. ¿Qué? No te resistas. Sí que entraste a robar a la casa del juez Arce. Sos reincidente, pibe. No cambien más ustedes, ¿eh? ¿Quién me denunció? Nadie, vamos, vamos. ¿Quién me denunció? Vamos, vamos. Sí, ya se lo están llevando preso. Escúchame, nadie se va a enterar que fui yo la que lo denunció, ¿ok? Para que un Morg accione sobre una persona, este debe dejarlo. En el fondo, es una elección. ¿Me insultás? No, pendeja, vos no entendés. ¿Qué te dije yo una vez? Estás hecha de aire, Azul. Yo te inflo, te desinflo y desapareces. ¿Entendés? Prefiero desaparecer entonces. No, querida, no, porque yo invertí tiempo en vos. Y voy a recuperar mi inversión, ¿sí? Yo no voy a soportar tus caprichitos. A mi hija, anda. A mi hija la dejas, te vas. Vamos a respetar la decisión de Azul. ¿Qué querés? Vida libre para estafarla vos, ¿no? ¿Eso querés? No, ¿sabés que no? Porque yo le voy a dar la emancipación a Azul. Porque ella es mucho más capaz que yo y que vos de hacer esto. Ok, yo la pude haber estafado, pero vos sos un parásito. Te vas de mi casa. ¡Andate! Los Morgs olfatean, perciben el rencor, el odio, el resentimiento. Y por ahí se filtran ellos. ¿Por qué me citaste acá? Nos vamos de viaje. ¿A dónde? A París. Créeme. Me imagino que tenés el pasaporte, ¿no? Algo para que puedas salir. No tengo nada. Bueno, tenés poderes. Algo vas a inventar. Quiero creer que estás dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para estar conmigo, ¿no? Porque yo sí. Yo cambié por vos. Y lo hice para que vos puedas cumplir tu misión, ¿ok? Así que estás en deuda conmigo. Ah, ¿así que yo estoy en deuda con vos? Sí. Una deuda inmensa. No sabes la cantidad de mimos, de besos y de caricias que me debes. Pero la factura te la paso en París. No, lo nuestro es imposible. ¿Imposible? No, rompamos las reglas entonces. ¡Ey! Nosotros tenemos que estar juntos. Venecia, vos sos mi amor. Estemos un ratito en este planeta, después vamos un ratito para allá. Pero dale, estemos juntos, yo no me puedo separar de vos. Yo te elijo, Venecia. Necesito saber si vos me elegís a mí. ¿Vos me amás? Yo no tenía referencia del amor humano hasta que te conocí a vos. ¿Y vas a resignar todo eso por un mínimo impedimento? ¿Mínimo? Sí, mínimo. ¿A cuánto queda tu planeta del mío? ¿Cuánto? ¿60 kilómetros? ¿70? Vamos en auto, te llevo. O traemos a tu familia, le compramos una casa y vivimos todos juntos acá. ¿Cuál es el problema? Después sí, somos diferentes. Vos sos colorada, yo soy castaño.
Te amo. Voy a buscar unas cosas y vuelvo, ¿sí? No me extrañes. Extrañame. Los Morgs están organizados. Hay un líder de este ejército de las sombras. Esa persona es mi hermano. Es Justo García Iturbe. Él está al frente de nuestros enemigos. Y sabe de ustedes. Joaquín es muy importante. Él conoce el gran secreto de Justo. Cuando vuelvas al cuerpo, esperemos que recuperes ese recuerdo. Gracias por todo, Ian. Hicimos un buen trabajo, ¿no? No sé si los voy a recordar o no, así que lo mejor es que tomemos esto como si fuera una despedida. Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. Mucha suerte, hermano. Y gracias. Te digo algo. Vos de mí no te vas a olvidar. Así que no te voy a despedir. No insistas. Bueno. Dejémoslo solo. Te voy a extrañar. Yo no. Nos vemos pronto. Panza llena, corazón contento. Así decimos acá en la tierra. Yo tengo un agujero en el estómago. Eso dicen también acá en la tierra cuando sienten angustia, ¿no? ¿Nos pueden decir qué hacemos ahora? Estamos acéfalos. No tenemos a Ian y es lo más importante que tenemos. Lo que vaya a pasar va a ser lo mejor. Consuelo de tontos. Eso también lo aprendí yo en la tierra. Qué sorpresa. Yo no sabía que los seres de luz se deprimían. ¿Vos sabías, Mary? No es angustia. Es... Pasa, David. Esperen, déjenla hablar. La guerra comenzó. Ay, me olvidé la cámara. ¿Habrán cambiado acá el registro civil? No sé. ¿Qué es esto? Un juzgado de menores. ¿Y qué hacemos acá? Loprete. Joa, ¿cómo está? Bien, es ella. Ella es la madre, tiene toda la documentación acá. Mucho gusto, soy Aníbal Loprete, asesor legal del Instituto para Menores Santa María de Luján. Acá está la orden del juez Quina. Tienen que acompañar al correccional a prestar declaración. ¿Qué está pasando? Su hija está acusada del secuestro extorsivo de Mara Ulloa, señora. ¿Qué? ¿Me denunciaste? Hice lo que corresponde. ¿Vos secuestraste a la hija? Tienen que acompañar a las dos, por favor. No, pero vos me dijiste... Pero no, ¡Mentiroso!
Ellos vienen de todas partes. Nadie sabe dónde están, porque son muchos. Son todos. Y están en cualquier lugar. ¡Tami! ¿Qué hacen? No me pueden encerrar así. ¡Tómatela! ¡Ey! ¡Abrime! ¡Abrime! ¡Llamen a Matías Arce! ¡Ey! Se alimentan de nuestro miedo, de nuestro dolor. Choy. Paul, por favor, ya lo hablamos. Sí, ya sé, pero hay algo que vos no me dejaste decirte, ¿sabes? Acá tengo la resolución del juez. Te la hago corta, Azul. Me dio la potestad. Se la sacó Matilda. ¿Qué? Que estás a mi cargo. Y no solo eso, sino que me pidió que te cuide porque vos sufrís una anorexia compulsiva, Azulcita. Y hay que internarte. Y eso es lo que voy a hacer, ¿sabes? No, Paul, vos no podés hacer esto. ¿Ah, no? Procedan, por favor. Están llegando. Cada vez son más. Están oscureciendo el mundo, asfixiando su luz. Yo no voy a dejar que arruines tu vida, ¿sabes, mi amor? Y menos con la complicidad de tu padre. Él quiere vivir lo que no fue a través tuyo. Yo no voy a dejar que te hagas cargo de su fracaso. Yo te voy a cuidar, te voy a proteger. No te preocupes. Sus caballos avanzan, sus torres disparan, sus peones son leales y ciegos. ¡Soltame, loca, soltame! ¡Yo tengo familia! Mirá, querido, vos y yo teníamos un trato, ¿sí? Vos pertenecés a este lugar, ¿está claro? Cuando me necesitas, laburás, ganás unos mangos y después te vas. No es así, pendejo, ¿eh? No es ¡Soltame! así. Vos tenés que laburar acá, laburá. Solo destruyen, dejando a su paso dolor y despojos. ¡Venecia! ¡Venecia! ¡No! ¡Venecia! ¡Venecia! Atacarán las piezas vitales, al corazón mismo del ejército de la luz. Pero siempre hay un faro, una luz en el medio de la oscuridad. La luz está lista para desplegar sus fichas sobre el tablero. La luz es brillante y cálida. Iré a buscarte al hondo. ¡Te voy a meter presa! ¡Andate! ¡Agárrala! ¡Que no me toques! Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Iré a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta. Iré a buscarte a tu infierno, allí donde quema el miedo. Iré a buscarte en lo oscuro, por un sendero inseguro. Iré a buscarte, no temas, que en mi caída tú vuelas. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector, quien despierte en ti el amor. Aliado seré, tu ángel. Veo que la luz se hace amor y el amor se hace carne. El dolor no solo mortifica, también despierta.
encontrarte en tus sombras, en donde nadie te nombra. Iré a calmarte el deseo y haré alquimia en tus sueños. La luz se hace acción. Buscarte en tu mente. La guerra comenzó y solo habrá un vencedor. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector, quien despierte en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré. Queridos aliados incondicionales, llegamos juntos al final de temporada de esta gran aventura de vida. Y quiero decirles gracias. Gracias a todos por dejarse abrazar por esta historia profunda, intensa, diferente, que salió de lo más profundo de mi corazón. En todo este año que compartimos, quisimos contarte qué importante es poder ver la existencia del otro. Ver en el otro lo que realmente necesita. Verlo tal como es, sin juzgarlo, tolerándolo, entendiéndolo y lo más importante, amándolo. Todos tenemos aliados. Todos podemos convertirnos en aliados. Todos necesitamos aliados. Gracias. Gracias por estar. Gracias por seguir. Gracias por confiar. Los abrazo desde el alma. La cara de toda la gente, el hecho de poder ver, obviamente muchísimos millones también mirándolo a través de la televisión y a través de internet. Pero bueno, la cara de todos estos fanáticos de Aliados que aquí están, felices, contentos, gritando por todo el equipo de Aliados. Aquí está Cris Morena, su creadora y todo el elenco de Aliados. Bueno, el saludo de toda la gente, para todo el equipo de Aliados, para Cris Morena, para todos. Bueno, recién escuchábamos tus palabras, ¿no? Lo lindo que es este sentimiento del amor, y creo que para vos también toda esta gente se ha transformado definitivamente en tus aliados, ¿no? Sí, por supuesto, estoy... No solamente toda esta gente, toda la gente que nos está mirando. Por supuesto, la gente que está en casa también. En distintos países del mundo, gracias a la tecnología que tenemos, que es maravillosa, y al corazón. Totalmente, ¿eh? Se siente el amor, ¿no? Se siente el amor de la gente y eso... Se siente todo, chicos, ¡se siente! Este es el gran elenco de Aliados. Así es, ¿eh? Acá están todos los chicos de Aliados, todo el elenco de Aliados reunidos especialmente esta noche, y están todos como locos. Bueno, Peter Lanzani, ¿cómo lo viviste? Último capítulo, despedida. Bien, la verdad que fue impresionante, fue un muy lindo capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos y es un placer laburar con todos ustedes. Son unas personas, unos actores del carajo. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a hablar con todo. Bueno, el gran actor Boyorni, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Qué malo, ¿eh? Este es un baño de luz muy importante que va a continuar el año que viene con la definición de esta historia que va a generar mucha más luz que todavía. Julián Serrano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me dejaron sordo. ¿Qué pasó? Y ahora estoy en shock. No lo puedo creer, en serio. Primera experiencia televisiva, ¿no? Aparte. Obviamente. Sí, no, la verdad es un sueño hecho realidad y
muchísimas gracias a toda la gente porque vino, y a Cris, al elenco y a la vida en sí. Muchas gracias. ¿Dónde está Nico Franchella? También por acá está. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué te puedo decir frente a toda esta gente que constantemente te brindan amor, con este grupo humano excelente? Por suerte estamos todos juntos esta noche y la verdad que un combo de todos los sentimientos, no puedo creer lo que está pasando, estoy muy feliz y agradecer a toda la gente. Pablo Martínez. ¿Cómo estás, Marlo? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Muchas gracias por el apoyo, la verdad que estoy muy emocionado. Se vive muy fuerte esto, porque obviamente ustedes en su casa también notarán lo que es la energía, ¿no?, que se transmite a través del público, y debe pasar lo mismo también en todas las casas de la Argentina y del mundo. Oriana Sabatini, qué experiencia esta, ¿eh? Qué experiencia increíble, la verdad que estoy muy contenta y agradecida de estar en este escenario de la mano de tanta gente increíble. Muchísimas gracias. Y aparte lo increíble con todos los productos de Cris Morena a través de los años es que la gente está como muy metida con todos tus programas y con toda tu música también, ¿no? Porque estábamos acá desde temprano y ya estaba toda la gente cantando Aliados, todos los temas, ¿no? ¿Cómo se te ocurre toda esa música? No sé cómo se me ocurren, salen, vienen de algún lado, son maravillosos y me encanta escuchárselos cantar, chicos, es increíble. Gracias por todo. Hay más sorpresas, ¿eh? ¿Hay más sorpresas? ¿Están listos para más sorpresas? Atención porque tenemos una novedad muy importante para contarles a todos ustedes. Y además de eso hay otra sorpresa más todavía, ¿eh? O sea que hay un montón de cosas, es así, ¿no? Confirmadísimo. Sí, pero me parece que tenemos un corte. Una muy pequeña pausa. No se muevan de ahí, ¿eh? Una muy pequeña pausa. Y tras la pausa, las sorpresas de Aliados, ¿eh? En el corte también van a ver una promoción de la nave de Marley. Muy pronto también estaremos aquí por la pantalla de Telefe, ¿eh? Muy pequeña pausa y seguimos en vivo desde el Gran Rex con el final de Aliados. ¡Ya volvemos! Nace de nuevo, sueña otro sueño, se deja el pasado, se inventa un mañana que es se inventa un mañana que es estamos despiertos. 11 menos cuarto de la noche, estamos en vivo desde el Teatro Gran Rex con la final de Aliados. Es impresionante lo que está viviendo aquí y estamos, bueno, con todos los chicos que están muy ansiosos por las novedades. Bueno, yo por mi parte les cuento que a partir de la semana que viene vamos a estar lunes y miércoles también a las 9 de la noche con Tu Cara Me Suena. Estaremos 2 días, ¿eh? También en este mismo día de miércoles vamos a estar entonces con 2 galas por semana. También te quiero contar que si ya te descargaste el nuevo juego de Aliados, es muy fácil, ingresa en tu Google Play Store, búscalo como Aliados Misiones y empezá a practicar. Podrás jugar con los aliados muy pronto, disponible también para dispositivos Apple. Bueno, ¿están listos para saber de estas sorpresas de las que estoy hablando? Una de esas tiene que ver con lo que acabamos de ver. Ustedes vieron el final de Aliados, vieron que los chicos lograron su misión, los seres de luz, los humanos, todos han sobrevivido. Pero ahora hay un mal mayor. Ese mal mayor está yendo por todos, por los seres de luz y por los seres humanos. ¿Qué pasará? Segunda temporada de Aliados. Esto es un adelanto de lo que pasará en el 2014 en Telefe con la segunda temporada de Aliados. Mira. Un aliado no habita en nuestros recuerdos, ni siquiera en nuestro corazón. Habita en nuestra alma. Es nuestra alma. Lo encontramos, Noah. ¿Qué cosa encontraron? Mi cuerpo. ¿Te vas a poner bien, mi amor? Sí, tomé una decisión. ¿Te escucho? Voy a matarlo. No me pidas que finja ser un cheto, si soy cabeza y me queda bien esto, no. Así necesitas vos. 100% humano, ¿no? Ser tu amor. Me gusta tu fachada de nena enojada porque siento que de adentro quedarás corazonadas. Quiero romper con todo lo que es falso, basurero de mentiras y engaños, llenarte de besos con las ganas. Un potro desnudo que te ama y te ama. Estamos en peligro. Corre. Demi, cuidado. Tengo algo acá que te puede llegar a servir.
Llegó el momento de ser aliados de nuestros aliados. Ahora nos toca liberarlos a ellos, porque sin ellos somos nosotros los que estamos aislados. Aliados entonces en el 2014 en Telefe. La historia continúa con una segunda temporada. Hoy han visto el final de la primera temporada y bueno, muy pronto la historia va a continuar. ¿Qué pasará el año que viene? Están todos como locos, agarran la cabeza diciendo con lo que acabamos de ver recién. Es una cosa increíble, un capítulo imperdible fue de Aliados y por supuesto todos los van a poder seguir también a través de internet, porque Aliados es esta experiencia 360 en la cual pueden seguir los webisodios y todo lo que pasa a través de internet y por supuesto también a través de la pantalla de Telefe. ¿Están listos para la segunda sorpresa? Ya está la primera, que tenemos más aliados el año que viene. Tenemos una segunda sorpresa y aquí están los temas más increíbles, todos esos que ustedes cantan en vivo aquí desde el Teatro Gran Rex, musical Aliados. Iré a buscarte a donde debo encontrarte. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Iré a buscarte aunque duela, que en mi caída vuelas. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro protector, quien despierta en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino, pondré luz en tu camino. No quiero espejos, no quiero verme. Soy un ausente de mi presente. No. Las nuevas formas convienen normas. Son armaduras que me protegen. Una falsedad en mi mente.
sensible, vivir increíble, sentir que eres uno y un ángel te sigue. Reír con frescura, llorar con dulzura, luchar con coraje, pagar el peaje, saltar en la altura, amar con locura. Estamos despiertos y así renacemos y nos refundamos. Ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, oh, oh. Se cierran ventanas, oh, oh. Se cruzan portales, oh, oh. Se llora con ganas, oh, oh. Se nace de nuevo, oh, oh. Sueña tu sueño, oh, oh. Se deja el pasado, oh, oh. Se inventa un mañana que es, oh, 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 oh. Se inventa un mañana que es, oh, 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 oh. Se inventa un mañana que es, oh, 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 oh. Se inventa un mañana que es, oh, 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 oh. Se inventa un mañana. lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno. El aplauso para los chicos de Aliados. Impresionante musical. Y con un fuerte aplauso también vamos a recibir nuevamente a la señora Cris Morena. Cris, por favor. Bueno, lo hicieron muy bien, ¿no? Nos cambiaron el libreto. Lo hicieron muy bien, ¿no? Hicieron genial, ¿no, chicos? ¿Les gustó? Bailaron, cantaron, disfrutaron. ¿Ustedes en sus casas? ¿También? Todos. Gracias. Muchas gracias. No queda mucho más por decir. Gracias por habernos acompañado al lado de este año. Esperemos que nos sigan estando el año que viene y a ver si hacemos teatro y explotamos este teatro, por favor. Parece que les gustó la idea, les gustó la idea. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias a todo el elenco de Aliados. Una hermosa temporada, sí. Vamos a hacer una foto ahí con todos ahí levantando las manos. A ver, sí. Arriba, arriba los carteles. Arriba, arriba las manos. A la cuenta de 3, Aliados. ¿Ok? 1, 2, 3. Ahí está, ahí se ve el plano de toda la gente levantando la mano y gritando Aliados. Y de este modo les agradecemos mucho a toda la gente y a todo el elenco que ha formado parte de este éxito 360, tanto de la web como de la televisión, y a su creadora, Cris Morena. Gracias a todos, gracias a Telefe, al Gran Rex, a Fox, a Romina, a Tomás, a mis nietos, a mi familia y a todos ustedes que son geniales, maravillosos, únicos, especiales de Luz Aliados. Totalmente. Muchas gracias a todos. Nos despedimos y, por supuesto, el año que viene, Aliados, segunda temporada por la pantalla de Telefe. Muchas gracias a todos ustedes por haber sido parte de todo esto. Los dejamos aquí en Telefe con Vecinos en Guerra. Muchas gracias. Chau. Buenas noches. Se inventa un mañana que es, se inventa un mañana. Jugarte en la vida, pisar las salidas, sanar las heridas, acercar la vida, sentir eres uno, una gente sigue. Abrir bien los ojos y ver las señales, dar gracias al cielo sin miedo a lo nuevo, gritar.